muchas gracias a todos por haber llegado hasta acá, un día de lluvia, como fue el día de hoy. Hoy día me toca moderar una presentación de libro de Daniel Mansuy, al que agradecería mucho el favor haberse hecho un espacio, una agenda muy llena, y haber venido acá a presentar su libro sobre Salvador Allende, la izquierda chilena y la unidad popular. Pero antes de decir algunas palabras del libro muy breves, porque me toca moderar esta presentación y tener un comentario de Mauro Basaure, quisiera presentar a Daniel Mansuy para quienes no lo conocen todavía. Daniel es profesor asociado de la Universidad de los Andes. Es también doctor de la Universidad investigadora senior del Instituto de Estudios de la Sociedad. Es doctor en ciencia política, eso no lo mencioné, es también máster en ciencia política de la misma universidad de Rennes, Francia, y es también columnista de varios medios, entre los cuales la columna dominicana en el Mercurio, es también panelista de Tele 13 Radio, y fue investido recientemente como nuevo académico de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, así que felicitaciones por eso. Hoy día Daniel va a presentar su libro que se llama Salvador Allende, la izquierda chilena y la unidad popular, en 20 minutos. Hay que decir que este libro ha sido ya muy presentado en diferentes lugares, porque se ha convertido en bestseller. A mí me costó mucho, de hecho me lo regalaron, pero costó mucho a la persona que me lo regaló conseguirlo, así que eso habla del rol que está teniendo este libro en el contexto chileno actual, en el que lo que podemos decir, tal como nosotros estamos viendo con los estudiantes de sociología política, este libro aparece en un contexto en que tendió a agudizarse las visiones un poco polares sobre el sentido del 11 de septiembre, y de hecho hay una encuesta Mori Chile, de Malazón y Pinochet, que refleja esta mayor polarización o percepción también mucho más favorable a justificar el golpe de Estado, y también al hecho de considerar que el 11 de septiembre liberó al país del marxismo. Esto sucedió en 2023 con la tendencia a la alza. Así que es bien interesante también recordar este clima, ya que la opinión pública nunca había sido tan, finalmente, no había releído tanto en un sentido positivo lo que fue este golpe, ¿no? Bueno, no voy a detallar, por supuesto, la tesis del libro. Lo que se podría decir es que es bastante provocadora, porque el libro está centrado en la figura de Salvador Allende y, obviamente, y su rol clave en el funesto desenlace del 11 de septiembre. Hay que decir que este libro está muy bien hecho en términos documentales, ya que sustenta su tesis en archivos muy contundentes, muy contundente. Pero es al mismo tiempo, podemos decir, un libro político, con efectos políticos que son innegables, porque para quien como yo estudia la derecha chilena, permite a la derecha defender por primera vez una visión alternativa a la visión dominante sobre el 11 de septiembre. Y esto uno lo comprueba cada día, ¿no? Esta mañana estaba Diego Charter en el Radio, y ahí, pero se refiero también al libro de Daniel. Instala también una tesis que va a ser probablemente discutida, comentada hoy, que es la de la inevitabilidad del golpe de Estado. En síntesis, lo habrán entendido, no es un libro de la reconciliación, y con mayor razón, ya que el foco puesto en Salvador Allende implica tocar a una de las figuras más preciadas de la izquierda chilena. Y no voy a hacer de spoiler, pero hay una verdadera desmitificación, o demitificación, mejor dicho, de la figura de Allende en el libro. Cito a Daniel, ¿no? Página 115, un presidente que desató fuerzas que era incapaz de controlar y no tenía diseño para enfrentar una disyuntiva más que previsible. Allende también, en la misma página, presentado como un funcionario más, sin ninguna importancia especial a ojos de los dirigentes de la UP. Así que dejo con ustedes a Daniel, y antes de dejar la palabra a Daniel, voy a presentar a Mauro Basaure, que va a comentar este libro. Mauro, como saben, es profesor titular de nuestra universidad
es investigador asociado del COES, es también director del programa de Teoría Crítica y Sociedad Actual, que es nuestro doctorado, uno de nuestros doctorados, y doctor en Ciencia de la Historia de la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt. Mauro hará su comentario más o menos en 15 minutos, así que los dejo a ambos con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Encantado de venir a conversar con ustedes sobre el libro que siempre un gusto cuando la gente se empieza lo uno escribe, porque además cuando uno escribe en Chile, yo siempre lo cuento así, cuando hice mi primera tesina o memoria de historia en el pregrado, tenía la escritura un poco bloqueada. Mi profesor de historia, en un homenaje real, mi profesor de guía, Antonio Rodríguez, profesor de Valparaíso, Historia de Chile, me citó la famosa frase de Bello, que no sé si es apócrifa o no: escriba tranquilo, joven, en Chile nadie lee. Por lo tanto, uno escribe tranquilo, porque en Chile nadie lee, pero en fin, aquí las cosas son distintas, cosa que me alegra, por supuesto, pero obviamente es una sorpresa grata, ¿no? El libro, hay muchas maneras de presentarlo, muchas maneras de aproximarse a él. Yo intento explicarlo en general del modo siguiente, ¿no? Cuando Gabriel Boric asume el poder, asume el mando, digamos, el 11 de marzo del 2022, Valparaíso, el día de Santiago, y si ustedes se recuerdan de la imagen, antes de ingresar al Palacio de la Moneda, pasa por la Plaza de la Constitución, que es donde están los 4 presidentes representantes de las 4 grandes tradiciones políticas del siglo XX chileno: don Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva, don Pedro de Reserva y Salvador Allende. Y el presidente Boric se inclina, hizo una especie de gesto, digamos, de culto, digamos, a la figura de Salvador Allende, guarda un minuto de silencio, creo ahí, digamos, o sea, tiene un gesto fuerte con él, ¿no? Y después, cuando pronuncia su primer discurso, esa noche, hay que recordarse, era la época de la Boric manía, ¿se acuerdan? Cuando estábamos todos preocupados del perro de Boric, ¿no? Que se llamaba Brawl, ¿no? Estaban todos, digamos, fascinados con Boric. Lo digo en primera persona, una manera de decir: yo no estaba tan fascinado, pero podremos comentarlo después. Y el presidente termina su discurso diciendo: aquí estamos de nuevo, compañeros, abriendo las grandes alamedas. Aquí estamos de nuevo, compañeros, abriendo las grandes alamedas. Frase portentosa, ¿no? Frase que sitúa a Boric, en la que se sitúa él mismo, su gobierno y su administración en continuidad plena, no con los 30 años anteriores, que sabemos, la consigna no son 30 pesos, 30 años. En ese discurso mencionó a él, mencionó a Bachelet, y no mencionó a Ricardo Lagos, cuestión que Ricardo Lagos, creo yo, no olvidó, porque es un hombre que no olvida ese tipo de gestos, y se situó en continuidad con la mañana del 11 de septiembre de 70. Vaya, dije yo cuando lo escuché. Gesto poderoso, porque supone fijar un estado en continuidad con el discurso lírico, no político estrictamente, sino que lírico de Salvador Allende esa mañana, precioso discurso por lo demás, el último, el quinto, y supone fijar un estándar a su gobierno imposible, creo yo, de cumplir, porque ha pasado 1 año y medio y uno se pregunta si se están abriendo las grandes alamedas. La verdad es que no se están abriendo las grandes alamedas, y les cuento un secreto: no se van a abrir, y les cuento otro secreto: es imposible que se abrieran, porque nadie sabe qué significa eso, porque es una frase lírica, poética, casi religiosa, pero no era una frase política. Entonces pregunta: ¿por qué un presidente que nació el año 1986, por tanto que nace 13 años después del golpe de Estado, cuya memoria política nace, surge, emerge, como ustedes quieran llamarlo, durante el gobierno de Ricardo Lagos, o al final del gobierno de Frei Ruiz-Tagle, pero que pertenece a otra generación, no luchó contra la dictadura, no tiene las heridas de la tragedia chilena que tienen sus generaciones anteriores, ¿no? Que tiene Carolina Toá, por ejemplo, que es su ministra, que luchó contra la dictadura y que su padre fue asesinado por la dictadura? Porque ese presidente escoge situar su mandato, situar su administración, para que sea evaluada con ese criterio, porque él fijó el criterio con el cual ha de ser evaluado, ¿no? Al final de su gobierno nos preguntaremos: ¿abrió las grandes alamedas Gabriel Boric? Y nos responderemos, por supuesto, que no las abrió. ¿Qué esperanza había, por un lado, qué esperanza había en su gobierno respecto de qué significaba abrir la grande alameda, y qué visión, esto es lo que más me interesa a mí, o más me interesó en el libro, qué visión tenía Gabriel Boric del pasado y del discurso de Allende y del gobierno de Salvador Allende para poder decir algo así? Voy a equilibrar y voy a empatizar con el presidente antes de ir al pasado, ¿no? Naturalmente, este era un momento soñado, glorioso para la izquierda. La nueva izquierda llegó al poder, una carrera política meteórica. El año 2011 salían a la caña y el año 2022 estaban en el poder. Ninguna generación ha logrado eso con ese nivel de velocidad, inaudito, talento político infinito, ¿no? Pero no solo eso. Hicieron una apuesta, una OPA sobre la concertación, sobre la centroizquierda, la ganaron. La hicieron sobre una idea, que era la idea de superar la izquierda, ¿cómo decirlo?, concertacionista, que habría pactado y que se habría limitado a administrar un modelo neoliberal impuesto por los militares. Esa es la narrativa
general, y por tanto le ganaron la competencia a esa centroizquierda, digamos, más o menos cooptada, digamos, por la prensa empresarial, militar, digamos, y por la derecha capitalista, como ustedes quieren llamarla. Y además, el 18 de octubre se había iniciado un proceso que había dado lugar a un proceso constituyente, mediante el cual se iba a reemplazar la constitución de Pinochet, que era sindicada como la gran responsable de las estructuras neoliberales, digo neoliberal entre comillas, no es que me esté yo comprometiendo con el término, pero esta era la narrativa. Y ese proceso constituyente estaba dominado por una asamblea constituyente que, como me dijo un convencional una vez, este es el cuerpo representativo más a la izquierda que nunca ha tenido Chile y que nunca tendrá. Porque probablemente nunca más haya en Chile un cuerpo representativo tan a la izquierda como hubo en ese momento. Les digo otra cosa, probablemente nunca haya un cuerpo representativo tan a la derecha como el que tenemos ahora, pero eso nos llevaría más lejos. Entonces Gabriel Boric tiene, el 11 de marzo del 2022, un proyecto, ¿no? Que es el proyecto de reemplazarlo y sustituirlo todo. Recuerden cómo el ministro Jackson condicionaba reformas a decir, esto lo discutimos después del plebiscito, porque después del 4 de septiembre es cuando de verdad vamos a poder echar a andar nuestro programa. Entonces era una ecuación soñada, era natural que hubiera un espejismo, creo yo, pero fue un espejismo que, en fin, que le costó caro al gobierno. Una de las razones del espejismo, yo escribí la primera parte de este libro durante el trabajo de la primera convención constituyente. Me van apareciendo los paralelos, por supuesto hay muchas diferencias también, ¿no? No estoy diciendo que sea todo igual, ¿no? Pero hay paralelos, evidentemente, ¿no? Y un paralelo fue que la vía chilena al socialismo Salvador Allende, que Salvador Allende formula y es la idea con la que llega al poder y una idea a la cual él personalmente está muy, muy apegado y que formula en sus famosas entrevistas con Regis Debray, que están en YouTube, ¿no? Que son de diciembre del 70 y enero del 71, que están publicadas como libro, pero hay que mirarlas porque un duelo entre un joven guevarista, por decirlo así, que después tuvo un vuelco ideológico más o menos fuerte, con el presidente burgués parlamentario de 30 años, ¿no? Un duelo interesante, y que formula también en su primera cuenta a la Nación, el 21 de mayo del 71, la vía chilena del socialismo, tal como está formulada por Salvador Allende, tiene una condición, y esa condición es una reforma constitucional que tiene que enviar al Congreso para modificar las estructuras de poder, que es básicamente, entre otras cosas, pero básicamente pasar de un Congreso bicameral a un Congreso unicameral y modificar la judicatura, porque el Congreso bicameral tenía la misma estructura que tiene hoy, entonces que se renueva parcialmente y por tanto usted si obtiene una mayoría, para que esa mayoría pueda realmente impulsar cambios, tiene que esperar mucho tiempo. Y en esta época era una época más bien de impaciencia. Esa reforma constitucional iba a ser naturalmente rechazada por el Congreso, porque, como sabemos, ningún Congreso bicameral acepta de buen grado pasar al unicameralismo. No sé cuántos senadores votaron a prueba, yo dudo que hayan sido muchos hace un año. La Constitución del 25 preveía que en caso de desacuerdo en reforma constitucional entre el presidente y el Congreso, el presidente podía llamar a plebiscito, y ese plebiscito, por supuesto, la mentalidad de Allende tenía que ganarse, y eso iba a desencadenar la vía chilena. O sea, eso iba a permitir que la vía chilena pudiera tener lugar. Y por tanto era fundamental en la mente y en el diseño de Allende, secundado en esto por Joan Garcés, que es un hombre muy importante en esta historia y poco estudiado, es quien está en el origen de la detención a Pinochet en Londres. Por tanto, Joan Garcés tiene un papel importante en la historia de Chile, digamos. Hay un plebiscito que tiene que ganarse porque es como la lucha, es el momento en el que podemos, digamos, impulsar esto. Sin plebiscito, y por tanto sin reforma constitucional, la vía chilena del socialismo, a mi juicio, está condenada al fracaso, a la derrota, si quieren, podremos discutir eso después, en cualquier caso al encajonamiento, ¿no? Porque no tiene mayorías ni apoyos institucionales sobre los cuales impulsar o sobre los cuales, digamos, avanzar en su propio proyecto. Hubo un año, que fue el año 71, en que esto podría haber tenido lugar y la Unión Popular podría haber ganado ese plebiscito, al menos no podría haber dado pelea. Este no soy yo, ¿no? Podría haber dado pelea. Porque el año 71 había una política económica, que es una política de emisión, monetaria que genera sensación de abundancia. Y le va bien a Allende el primer año, ¿no? Y de hecho las elecciones de abril del 71, o sea, pocas semanas antes de que pronuncie su discurso el 21 de mayo, la Unión Popular la gana. Obtiene 50%, un pelo más 55, ¿no? Lo interesante, en septiembre del 70 Allende obtiene 36%, en abril tenía 50%. Yo puedo entender para la mentalidad progresista de la izquierda, ganar 14 puntos en 6 meses, vamos muchachos con todo, porque aquí, digamos, aquí nos está yendo bien, ¿no? Esa política de emisión entonces genera abundancia, dicho sea de paso, es política de emisión que a Eduardo Frei le indigna, porque Eduardo Frei siempre había querido emitir más y sus asesores económicos le habían dicho, no, este no es el problema.
Entonces Frey, cuando a Allende le va bien con esto, le manda unas cartas a su asesor Sergio Molina, entonces le dice, ustedes no me dejaron hacer esto, que a Allende le funciona tan bien. Ahora, no funcionaba bien y por supuesto generaba efectos en el mediano plazo que fueron los que hubo, inflación, mercado negro, desabastecimiento, pero el primer año esto funcionó razonablemente bien. Sin embargo, durante el primer año, por motivo algo misterioso a mi juicio, pero me parece que esta es la razón, los partidos de la Unidad Popular no le dan el pase a Salvador Allende autorizando el desencadenamiento, en todo caso, pero de 2 meses, ¿no? Usted envía una reforma al Congreso, el Congreso la ve en las dos ramas la rechazan, y usted organiza un referéndum. 3 meses en el mejor de los casos, 6 meses, 2 meses si lo hace así muy apurado y nadie se lo quiere frenar, pero difícil, y la Unidad Popular no se pone de acuerdo. Y durante el segundo semestre del 71, la verdad es que el clima se empieza a degradar. El 8 de junio del 71 asesina a Raimundo Pérez Sujovic, que había sido ministro del Interior de Frei Montalva, y eso marca una fecha importante del alejamiento de la DC. La DC los primeros meses miró con benevolencia o al menos con neutralidad. El segundo semestre del 71 empieza a pasarse a la oposición más derechamente. Y el dato desencadenante, siempre un poco arbitrario, ponerito, ¿no? Y uno podría ponerlo un poco antes, un poco después, pero me parece que un hito importante es la visita de Fidel Castro, noviembre del año 71. El hombre se queda 23 días, creo, 3 semanas y media, duración completamente inaudita, pasea por todo Chile. El Allende y su entorno se incomodan con Fidel Castro, no saben cómo decírselo. Es muy misterioso, no lo voy a resolver aquí, no tengo una respuesta, es un enigma saber qué vino a hacer Fidel Castro a Chile. Digamos. La pregunta que yo creo sigue abierta. ¿A qué vino Fidel Castro a Chile y por qué se quedó tanto tiempo? Joaquín Fernando dice que si Fidel Castro se queda una semana, es un éxito para todos. Se queda 23 días y termina Fidel Castro paradójicamente cristalizando la oposición a Salvador Allende. Y el día antes de que se vaya se organiza la famosa marcha que todavía es discutida, todavía es muy discutida su carácter, pero en fin, para el caso da igual, la marcha de las cacerolas vacías, donde las oposiciones, incluyendo la democracia cristiana, le sale a pelear la calle a la izquierda. Y cuyo control, no quiero decir represión porque no me quiero pasar ninguna tesis, pero control policial produce una acusación constitucional contra el ministro José Toa, que es el ministro del Interior, y que es la primera acusación constitucional que la democracia cristiana vota favorablemente y por tanto a fin de año el primer ministro cae. Y en ese mismo enero se organizan elecciones complementarias y la derecha con la derecha hacen un pacto por omisión. Para la derecha esto fue muy doloroso porque la derecha agraria vota en Colchagua por Rafael Moreno, que nombre a ustedes les puede no sonar, pero para la derecha agraria Rafael Moreno es el diablo, porque había sido el artífice de la reforma agraria en esa zona. La derecha está dispuesta a pagar un precio, tomar una medicina, digamos, carísima, ¿no? Yo conozco gente, digamos, que realmente dice que esas decisiones más duras de su vida. A partir de eso se produce el encajonamiento de la Unión Popular, porque a partir del 71, fines del 71, la Unión Popular nunca vuelve a tener mayoría electoral, ni social, ni cultural, ni sobre todo, esto es lo importante en este aspecto, institucional. Y todo lo que ocurre después, a mi juicio, después podemos discutir sobre la inevitabilidad, que a mi juicio es un concepto un poco especioso, pero se produce algo así como la crónica de una derrota, de un fracaso, en todo caso la crónica de una crisis más o menos anunciada, porque la Unión Popular quiere avanzar, no tiene los mecanismos institucionales para avanzar, intenta forzar los mecanismos institucionales, los requisitos legales es un buen ejemplo, pero no el único, y se va echando encima sectores institucionales, electorales y sociales. Clases medias, iglesia, la democracia cristiana, los gremios, las Fuerzas Armadas, por supuesto, podemos comentar eso también después, y termina en una situación de soledad institucional, digamos, muy radical. ¿Por qué me interesa esto, no? Y ustedes me dicen cuando termine, porque yo puedo hablar horas de esto. Porque después del 11 de septiembre, la izquierda emprende, o parte de la izquierda, emprende un proceso intelectual fascinante que yo descubrí escribiendo este libro, que es lo que se suele llamar bajo el marco de renovación socialista, que es la reflexión que hace la propia izquierda respecto de los errores que se cometieron durante el gobierno. Por favor, y esto ha sido bien discutido y lo podemos discutir también después, esto no implica en ningún caso justificar nada de lo que viene después. Y ustedes entenderán que los intelectuales de izquierda, cuyos compañeros habían muerto o en el mejor de los casos estaban exiliados, digamos, no es su interés justificar nada de lo que ocurre. Simplemente quieren examinar en sus propios términos a la Unión Popular qué errores se cometieron en el proceso para que terminado así, al margen de todo lo que ocurre. Es una pregunta que se hacen los intelectuales de izquierda, ¿no? Y los términos los fijan ellos, no los fijo yo solamente recojo lo que ellos habían hecho. Y sacan muchas conclusiones, ¿no? La desconexión con las clases medias,
la distancia con la DC, una gran autocrítica, ¿no? Que la verdad cristiana, digamos, fue como expulsada, ¿no? Cuando Tomic quiso hacer una gran alianza popular en el 69, la famosa frase de Luis Corbalán es con Tomic ni a misa, ¿no? La gran autocrítica incluso tiene importancia en Europa, porque el eurocomunismo se inspira también en la experiencia chilena, es que no se pueden hacer grandes transformaciones sin grandes mayorías. Y esas grandes mayorías no pueden ser puntuales. Esas grandes mayorías tienen que ser electorales, sociales, culturales, institucionales. Esa lección de la renovación socialista, entre muchas otras, por favor, estoy siendo extraordinariamente esquemático, es que conduce a un hecho político de mayor importancia, que es la unión a principios de los 80, mediados de los 80, entre la tradición socialista y la democracia cristiana, cuyo líder era Patricio Aylwin, que había sido el presidente de la DC 73, que había sido electo presidente de la DC con el lema no dejarle pasar una al gobierno, y que fue la persona que sostuvo las últimas conversaciones con el presidente Allende. Y que la tradición de izquierda hasta el día de hoy, y el libro de Aylwin ha resucitado esta discusión, que yo como miro de fuera la miro pero fascinado, ¿no? Que cuando uno está con un demócrata cristiano y un socialista, se quieren mucho, trabajaron juntos, tienen complicidad, pero cuando hablan de esto, no se ponen de acuerdo. Los socialistas culpan a Aylwin de haber ido a negociar de mala fe, o bien de no haber ido a negociar, de que fue simplemente, aquí está el libro de Patricio Aylwin, de haber ido a negociar sin ninguna voluntad de llegar a acuerdo, y los demócratas cristianos hasta el día de hoy dicen, Aylwin quería llegar a acuerdo, los socialistas no le permitieron a Allende llegar a acuerdo. Podemos discutir los detalles de esa conversación después, pero lo que me interesa es que la tradición socialista acepta el liderazgo en la segunda mitad de los 80 de Patricio. ¿Por qué lo hace? Lo hace justamente porque entiende que para lograr grandes cambios requiere grandes mayorías y que la izquierda sola no es mayoritaria y no tiene por dónde serlo y por tanto requiere la alianza con la democracia cristiana. Entiendo, esto parece chiste porque la DC hoy día, no sé, contamos 6 puntos optimista, ¿no? Pero esa DC representaba 30 puntos y por tanto sin ese centro uno no podía hacer nada, absolutamente nada. Eduardo Frei Ruiz-Tagle electo en el 23 con 58%, una campaña de una autoplacencia brutal. Chile feliz, Chile se está desarrollando, como muchas cosas así. Sigamos nuestro próspero camino al desarrollo, una campaña impensable el día de hoy. Y Patricio Aylwin no hace autocrítica, esto hay que decir. Cuando se produce el funeral del presidente Allende, el funeral oficial, el 4 de septiembre del 90, porque Allende había sido enterrado el 12 de septiembre del 73 en Santa Inés, Peña del Mar, en condiciones muy precarias, por decirlo de algún modo, no habían ido la hija, solo la señora Hortensia, pero nada más, digamos. Es un funeral privado, extraordinariamente privado, no más de 10 personas, yo creo que 4 o 5. Patricio Aylwin le rinde honores. No es funeral de Estado oficialmente porque ni la familia Allende quería que las Fuerzas Armadas le rindieran homenaje, ni las Fuerzas Armadas querían rendirle homenaje, entonces todos se ponen a un funeral de Estado, pero es como si fuera un funeral de Estado sin Fuerzas Armadas. Esas cosas pasaban en el Chile de aquella época, impensable hoy día. Y Patricio Aylwin habla ese día. Está la familia Allende, están los ministros de Allende, que hoy día son ministros de él, digamos. Y Patricio Aylwin dice, si tuviera que hacer todo, lo haría todo, o sea, no me arrepiento de él. Y nadie se queja, nadie dice una sola palabra, todos se someten, digamos, a la disciplina aylwinista de la época. Ese es el origen de la concertación. Uno podrá criticar la concertación por todo lo que quiera, por muchos motivos, pero el origen intelectual de la concertación está atado a la UP. Y es que la autocrítica de la izquierda respecto de la UP la obligó a converger con la DC. Quiso competir con la DC por tener hegemonía respecto de eso, y en los 80 esa disputa la pierde porque la DC es mayoritaria, lo que cuesta entender hoy día, pero la DC es completamente mayoritaria respecto de todas las izquierdas reunidas, ¿no? 30 contra 25, 30 contra 23, según como usted cuenta los puntos. Y vuelvo a la generación actual. Lo que hace la generación que nos gobierna, cuyo principal representante, por supuesto, el presidente Boric, pero no el único, él encarna una generación, lo que hace es criticar a la concertación. Y por lo mismo reivindicar, de una manera, me juicio, un poco ilusa, el legado de Salvador Allende y la persona de Salvador Allende, y insisto, esto yo lo respeto en un sentido, porque la izquierda, como siempre dice Alfredo Yoñán, no puede sino ser allendista. Naturalmente, el gesto moral de Salvador Allende ese día lo eleva, y esto es muy comprensible, no es mi tradición, pero yo lo respeto y lo entiendo. Y otra cosa es situarlo como líder político. Me parece que esta generación cometió ese error. ¿Por qué lo cometió? Porque criticó a la concertación, sin nunca hacerse cargo de los textos de la renovación, porque esto yo lo rastreé y lamentablemente no lo pude encontrar, creo que no existe, pero si alguien me dice que existe, yo feliz. La crítica a la concertación nunca es una discusión con los textos de la renovación.
Esto ocurre por muchos motivos, les doy uno nomás. Tomás Julián, uno de los grandes intelectuales de esa renovación, el año 97 escribe un libro muy importante que se llama Chile, anatomía de un mito. Ese libro vende como 40.000 ejemplares. Es un gran libro, pero es un libro donde el estructuralismo exuda, ¿no? O sea, un libro difícil de leer, ¿no? 40.000 ejemplares. Un libro donde Tomás Julián tiene tesis distintas a las que yo tenía en los años 80. No tengo ningún problema con los cambios de opinión, no es que esté criticando eso, pero la generación de la nueva izquierda lee al Julián de los años 90 y a mi juicio desconoce o lee poco o no lee, no lo sé, al Julián de los años 80. Y eso conduce a esta generación a tener una visión, a mi juicio, mitificada del gobierno de la Unión Popular, porque no tienen esa experiencia, ni tienen conocimiento de esos textos, ni esa autocrítica, y eso conduce a a Gabriel Boric a cometer, a mi juicio, ese error el 11 de marzo, conduce a toda la convención constituyente a pensar que se puede refundar Chile un poco de la nada contra los 30 años, de nuevo conectándonos con el 11 de septiembre, habiendo olvidado esa autocrítica tan importante en la historia de la izquierda, de la propia izquierda. Por decirlo así, mi objeción contra la izquierda de Gabriel Boric, pero insisto, no solo él, es que conocen mal la historia de Chile, y no solo conocen mal la historia de Chile, sino que conocen mal la historia de la izquierda, de su propio sector. Y eso los conduce a cometer errores políticos más o menos graves. Y eso un poco, en general, tiene muchos otros propósitos, ¿no? El propósito del libro. Hago una última salvedad para que se entienda, ¿no? Y esto es un ejercicio difícil, por lo delicado, por las cosas que pasaron después. Me interesó comprender a la Unidad Popular a la luz de la Unidad Popular. Esto es difícil porque lo que ocurre pues, es tan fuerte, tan violento, tan, en fin, todos los adjetivos que uno quiera ponerle, muchos de los cuales yo puedo suplir sin ningún problema, que es muy difícil examinar a la Unidad Popular sin la luz, digo la luz de un modo figurado, por favor, digamos, sin que esa luz encandile ese examen. Y sin embargo, los actores que están ahí no saben lo que va a pasar. De hecho, ninguno lo sospecha. El único que lo sospecha es el general Prats. El general Prats es el único más o menos lúcido que sabe, mira, aquí sí, que los militares, bueno, se va a desatar una locura que usted no va a poder controlar nunca. Fuera del general Prats me parece que poca gente pispa lo que viene, ¿no? Y por tanto me interesó examinar a la UP en sus propios términos, porque los actores, en la contingencia de la historia y de la vida humana, digamos, no conocen lo que va a pasar, y por tanto me interesó analizar sus decisiones en esos términos, sin iluminarlo, digo iluminarlo de modo figurado, digamos, respecto a lo que pasaba después, porque yo no creo que la historia tenga estructura teológica, por tanto no creo que tenga que estudiarse así los fenómenos históricos, pero son cosas que seguramente vamos a conversar y discutir con Mauro. Le agradezco mucho ¿no? la atención. Muchísimas gracias, Daniel, por esta presentación. Ahora vamos a escuchar el comentario de Mauro y luego, obviamente, la idea es que se pueda provocar un debate entre todos, con preguntas. Bueno, gracias por la invitación a la Escuela de Sociología y también, bueno, a Daniel por haber aceptado la segunda oportunidad que tenemos de conversar sobre este libro. Hemos conversado en otras oportunidades sobre otras cosas, pero sobre este famoso e importante libro que yo desde ya invito a leer, invito a leer. Y en la primera vez que nos encontramos, yo hice el mismo gesto que tengo hoy día. Hice el mismo gesto. Yo tengo una caja de resonancia menor que la tuya. ¿Me escuchan ahora? Soy igualmente más gordo, lo sé. ¿Me escuchan ahora? Sí. Perfecto, ya voy a hablar más fuerte. La primera oportunidad tuve el mismo gesto que quiero tener hoy día, que es, primero, invitar a leer un libro muy importante, que no es por casualidad, ¿no? que tenga la relevancia que le señaló Steffi, que ustedes seguramente ya conocen, ¿sí? Pero con precaución, ¿ya? Con precaución significa que hay cosas que, para mi gusto, pasan de contrabando en este libro, ¿sí? Y como, bueno, Daniel es filósofo, además de todo lo que ustedes saben, politólogo, interesado también por la contingencia política, y bueno, con una capacidad, digamos, intelectual a toda prueba, ¿sí? Quiero discutir estas precauciones, ¿no? Frente a ti, porque a lo mejor son precauciones que no debiesen hacerse. Esa es la propuesta que yo hago. La primera precaución, ¿ya? Es de orden, voy a dar dos precauciones históricas, una de orden teórico-social y una de orden más lógico.
¿ya? La primera es de orden histórico, ¿sí? Eh, el libro, en su primera parte, es algo así como una historia de la Unidad Popular, su primera parte, ¿sí? Y yo creo que se lee así, digamos, ¿no? Cualquier persona que no esté preparada, que no tenga otra entrada que esa, va a leerlo como un libro de historia, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que van a encontrar uno acá? Y aquí hay un punto, la primera precaución, ¿no? Que para mí, una cosa es, como creo que lo hace Mulián y Garretón, personas que él citó, ¿ya? Que es mi lectura paralela y contrapuesta a la de Daniel, ¿no? Una cosa es decir que voy a poner entre paréntesis la variable intervención extranjera, como en física y en química a veces uno aísla variables, ¿no? Las suprime, ese es el concepto que se usa en física, para poner otras en el foco, ¿sí? Yo creo que eso es lo que hacen Mulián y Garretón. Una cosa es eso, ¿ya? Eso se hace para concentrarse en las otras variables que a uno le interesan en ese minuto, ¿sí? Y otra cosa distinta es hacer lo que hace Dani, que es subestimar directamente la intervención extranjera, ¿ya? Y eso, hay dos oportunidades en las que Daniel se refiere a eso. La primera habla de que ha sido sobreestimada esta intervención, y la otra dice que es mucho más limitada de lo que suele hacer, lo que se suele creerse, ¿ya? Primera precaución, ¿ya? Entonces, yo acabo de comentar el libro de Peter Kornblum, ¿ya? Y para mí el libro de Peter Kornblum es, si ustedes quieren, el equivalente funcional, no estoy diciendo que institucional ni mucho menos, ni a nivel de contenido, el equivalente funcional del informe Rettig, del informe Vale, porque la cantidad de material que hay ahí respecto de, primero, la agencia del señor Edwards, ¿no? Director del Mercurio, dueño del Mercurio en realidad de la época, ¿sí? Que llevaba un nombre de un militar que estaba dispuesto a hacer el golpe de Estado antes de que Allende asumiera, ¿sí? Esto, yo creo que ahí no tiene ningún problema en asumirlo, digamos, ¿no? Están ahí, ¿no? Él es la única persona que logró reunirse con el director de la CIA en ese minuto, ¿sí? De reunirse con Nixon, y Nixon unas horas después llama a Kissinger y le dice, ya, ok, vamos, ¿sí? Ando con el libro acá por si acaso se los recomiendo. Este libro hay que leerlo, ¿ya? Hay que leerlo. Está... No, casi. Sí, lo voy a poner ahí, voy a poner todo el libro. Yo tengo una cierta obsesión por el periodo, por eso me interesa mucho, ¿sí? Bueno, la intervención de Edwards es antes de que Allende haya puesto un pie en la moneda, ¿ya? Un pie. O sea, no hay ningún error posible, ¿sí? Que haya sido cometido. Históricamente estaba fuera de la moneda, no había asumido todavía, ¿sí? Después hay una conversación que Peter Kornblum lo cuenta ahí, el libro en ese sentido fascinante, que él mismo, mediante un juicio a el Congreso, no a Kissinger, dice aquí el señor Kissinger se llevó con material privado para la casa, conversaciones que fueron escritas por una secretaria, y la secretaria se fue pagada por todos los ciudadanos, por tanto debe ser material de todos los ciudadanos. Y ganó el juicio y se encontró con una cartita, una conversación, digamos, de Kissinger con Nixon, donde básicamente Nixon le dice en tiempos de Eisenhower, ¿no? Aseveró Kissinger refiriéndose al derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala, gracias a la acción encubierta de la CIA, lo mismo que estaba pasando en Chile, nos habrían tratado como héroes. Estaba muy molesto Nixon porque le llegaba pura prensa contra Estados Unidos, contra la intervención, y no, o sea, somos héroes, digamos, ¿no? Asumiendo en la conversación privada con Kissinger que ese era el rol que ellos habían tenido, ¿no? Y luego, bueno, en otra parte del libro, que es la que más me interesa para hoy día, ¿no? Ya había ocurrido el golpe y había asumido, ya que había un cambio de mando, había asumido Gerald Ford, Estados Unidos, 1974-1977, y Gerald Ford se pilla con el problema de que se destapa el problema. Se destapa mediante un artículo que aparece en el New York Times, ¿no? Y queda la escoba, ¿no? Porque
los agentes de la CIA encubiertos, que la mayoría están en la democracia cristiana todo esto. ¿Sí? Estos agentes de la CIA le dicen, le llaman por estar desesperados y nos van a descubrir acá y estamos en plena pega, digamos, en Estados Unidos. ¿Sí? Y entonces le dicen, no, tranquilo, no va a pasar eso, qué sé yo, el informe efectivamente no venía con un nombre. Y Gerald Ford entonces le dice en conversación con Kissinger, le dice, bueno, y tenemos que ponernos de acuerdo en una versión oficial. ¿Qué vamos a decir, digamos? ¿No? Y aquí está la frase que me encanta de esta parte del libro, dice, ya, más o menos algo así, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo en decir, lo que ocurrió no se debió a otra cosa que a la mala administración de ayer. Es decir, con todos los antecedentes de la conversación, a sabiendas de toda la intervención de la CIA, entonces hay un relato construido sobre que en realidad todo esto ocurre, ¿sí? No mediante la intervención de la CIA, ni antes ni después, ni cuidado posterior, ¿sí? También. Los viajes de la democracia cristiana al extranjero para legitimar el golpe también son pagados de parte por la CIA. Se ponen de acuerdo entonces en decir todo esto ocurrió dentro del periodo de la Unión Europea. O sea, si uno tiene que buscar las causas del golpe, están todas dentro de la Unión Europea. ¿Sí? El discurso de Gerald Ford en 1974, ¿sí? A un par de días del golpe. Eso es lo que está pasando hoy día. Eso es lo que ocurrió o está ocurriendo hoy día en este contexto, ¿no? De hecho, si ustedes se fijan, se está hablando menos del tema de la violación de los derechos humanos, lo que pasa después del golpe, y se está hablando más del tema del golpe mismo. Me parece bien, pero con el relato un poco a la Gerald Ford, si ustedes quieren, ¿no? Es decir, centrando todo esto dentro del libro. Entonces, aquí hay un problema con el libro, una primera precaución, te la planteó Daniel, y los estudiantes tendrán que tomar su decisión, ¿no? Repito, es distinto hacer el ejercicio de suprimir la variable a decir que esa variable no tiene relevancia o está sobreestimada, etcétera, que ustedes lo encuentran sin mayor problema en este libro, ¿sí? El otro problema que yo veo, o la otra precaución, eso ya lo conversamos en otra conversación que tuvimos con Daniel, es que hacia el final del primer capítulo, que es la parte histórica, digo, el libro de Daniel cierra, para mí, lo que tenía que haber continuado. Termina justo en el momento donde ¿sí? Se da cuenta de los ejercicios, de las acciones de Allende para, y aquí es bien importante una distinción que yo hago, que obviamente no se la pido al libro ni a Daniel, ¿no? Pero que creo que es importante entre la crisis, que es lo que empezó a ocurrir en Chile a partir de 1972, pero de manera brutal, ¿sí? Y donde hay responsables que son la Unidad Popular y también los que estaban complotando, etcétera. Ahí no hay duda. Pero de ese contexto hay que distinguir analíticamente, históricamente, en lo que uno puede llamar la salida de la crisis. En algún momento, Allende cambia el chip. Y ya no es el Allende que quiere llevar a rajatabla su proyecto, sino que un Allende que trata de evitar que quede la escoba. Ese es un Allende con una tremenda agencia, ¿sí? Tratando de hacer todo lo posible para que no ocurra lo que él había previsto, efectivamente, y todo eso lo van a encontrar acá, que es la guerra civil. ¿Por qué? ¿Por qué se habla de guerra civil? Que es algo que los militares van a ocupar mucho después para justificar el golpe, ¿no? Cuando Jonas Silva Enrique dice civil, está hablando de algo muy específico, dice, aquí van a intervenir fuerzas leales a la Constitución, y se van a enfrentar dos fuerzas militares, un poco 1891, si ustedes quieren, ¿no? O sea, que no ocurrió. Pero eso tenía Allende en la cabeza, ¿sí? Entonces, él en algún momento empieza a actuar en función de ese formato, y están ahí los esfuerzos que son bien dramáticos, la verdad. Sobre todo si uno lee este libro, ¿sí? Son tremendamente dramáticos los esfuerzos de Allende por juntarse con la ADC, de pedirle apoyo a la ADC, apoyo que le niegan completamente, y yo creo que el libro también lo muestra bien, yo creo que el libro muestra bien la posición de Frey como una posición extremadamente dura, porque va a necesitar no dejarle pasar nada al gobierno, ni una al gobierno. Esa es la posición de la democracia cristiana de manera sistemática, ¿ya? Entonces, bueno, son esfuerzos fracasados de Allende, pero son esfuerzos.
Y el otro esfuerzo, obviamente, ahora hace poco acaba de aparecer otro registro con Letelier en La Voz, donde Allende también estaba pensando en el plebiscito que sabe, todo el mundo lo asumía en el minuto que iba a perder. ¿Sí? Iba a perder. Entonces, precaución. Cuando lleguen a esa parte del libro, pregúntense si tal vez no era necesario continuar, ¿no? Mostrando al Allende un poco solo, sin duda, desesperado, sin duda, ¿no? Pero con todo el interés de llevar en una dirección de salida democrática, ¿sí? A la situación de la crisis. O sea, es un Allende que está en un formato de acción, de agencia, para salir de la crisis. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Sí? ¿Por qué es tan clave, ¿no? Desde el punto de vista histórico? Es clave porque si uno no da relevancia a ese momento, ¿sí? Entonces aparece la figura que acaba de citar Stephanie, del golpe como inevitable. ¿Sí? Y lamentablemente este libro, yo sé que Daniel no lo busca, ¿sí? Y ahí voy a la cuestión lógica después, y entre filósofos nos vamos a entender, hay un problema lógico que no puede escapar a ese problema. No lo puedes sacar de encima simplemente. ¿Ya? Y como estamos con el objeto libro y no con el autor Daniel, digamos, ¿no? Yo me baso en el objeto libro y el objeto libro tiene ese problema lógico. Y lo voy a tratar de mostrar tal vez en una segunda intervención para no extenderme tanto, pero el punto es que la racionalidad de la violencia política, que permite justificar la violencia política, por ejemplo, en casos de guerra, supone siempre que es la única alternativa posible. Si hay otra al lado, entonces esa justificación se cae. No sé si me debe entender. La violencia como acto se puede racionalizar en el sentido de una justificación moral solo si es la única alternativa a disposición en el marco de un escenario. Estos Parsons lo van a ver en algún minuto en los próximos cursos. ¿Sí? Teoría de la acción, ¿sí? Un poco más árido, probablemente. Un poco más árido, sí, sin duda. Pero bueno, explicado por mí puede ser... Bueno, el punto es ese. Si no hay entonces esta alternativa, se produce entonces un problema de justificación del golpe. Por eso insiste tanto la Junta de que el golpe era inevitable porque la guerra civil estaba a la mano, estaba ahí. Si ellos no intervenían, entraba la guerra civil. ¿Sí? Es una justificación de carácter contrafáctico. ¿Sí? Entonces, cuando uno levanta el escenario de la alternativa posible, por minúscula que sea, ¿sí? Entonces pierde racionalidad la salida, justificación, golpe. ¿Entienden el punto? Sí, por eso es tan relevante la cuestión de darle continuidad a ese momento, y el libro termina ahí. Ya yo quedé como plop, ¿no? Así como, ¿por qué no continuar en esa línea? ¿Son decisiones de qué tipo? No sé. Ahí nos contará un poco Daniel, ¿sí? Voy al punto ya más, si ustedes quieren, de teoría social. Tú me dices cuando tengo que... ¿Tienes un punto adicional? Tengo dos puntos adicionales, pero yo nunca esfuerzo las intervenciones, así que sé. si tengo que terminar la puedo terminar. Como quieran, o sea, que Daniel puede responder. Bueno. Pero voy a... El punto de teoría social tiene que ver con que, y eso es lo que articula el libro, ¿no? El libro tiene una articulación que tiene que ver con la noción de derrota y la noción de fracaso, ¿ya? El punto de teoría social es que defiende muy bien, Daniel, la idea de que cuando se habla de derrota, ¿sí? Es más o menos la posición de las personas que dicen aquí hubo una intervención externa y eso en realidad explica todo, si no estábamos súper bien, ¿sí? Y por tanto tú eres parte del predicado de la frase, no eres sujeto, tú no hiciste nada, sino que de afuera te hicieron algo, digamos. Entonces te transformas en víctima, en objeto de la acción de otros. En este caso la intervención norteamericana, los Edwards y bueno, toda la gente que estaba completando en Chile. Entonces tú quedas libre de eso, ¿no? Libre de polvo y paja, estaba todo bien. ¿Sí? Esa es la lógica de la derrota, ¿sí? Yo conozco a pocas personas que defiendan estas cosas de esa manera, pero bueno,
existe sin duda. Y entonces Daniel defiende muy correctamente que esa lógica supone que el sujeto no tiene agencia, ¿sí? Está puesto en el lugar del objeto, ¿sí? No del sujeto, básicamente, para decirlo de manera simple, ¿sí? Y sin embargo, de aquí está el punto, lo podemos discutir más tarde, y sin embargo, cuando se trata de describir las acciones de Allende, precisamente en la parte que acabo de describir, ¿no? Hacia el final, en los últimos minutos, aparece un Allende como figura trágica en el sentido de las tragedias griegas, digamos, en el sentido que son fuerzas externas las que dominan todo el escenario y él es incapaz de decidir, ¿no? Y vuelvo al punto, en realidad él sí tomó una decisión, ¿sí? Él tuvo agencia y enorme agencia, que le haya resultado otra cosa, digamos, pero no es un objeto de fuerzas que él no puede controlar, ¿sí? Y eso es un punto que Esta es la línea del punto 2, en realidad. sin duda, pero que ya se transforma en un problema de orden teórico-social, porque en realidad estamos hablando con ustedes, estudiantes de sociología, el problema de acción-estructura, ¿no? ¿Sí? El problema de la agencia y la estructura, o sistemas, si ustedes quieren, ¿no? Es interesante leer este libro bajo esa lógica, ¿no? Porque a ratos el libro defiende la lógica de la acción, es un libro accionalista, si tú quieres, ¿no? Y de pronto aparecen otros actores que no, y ahí hay una especie como no sé, de doble visión, ¿sí? Y el punto lógico lo vamos a dejar para más tarde, que para mi gusto es el más importante, ¿eh? Para mi gusto es el más importante, ¿sí? Pero lo podemos dejar para más tarde, ¿sí? Un poco para no agobiar también de problemas. Pero les repito, son las precauciones que yo encuentro. Yo soy filósofo y sociólogo teórico, entonces, más que historiador, ¿sí? Entonces, mi línea es siempre, bueno, si lo aparto, y también podría estar de la racionalidad, no sé qué cosa, pero ese es mi foco, ¿no? Y, desde el punto de vista del foco no son problemas históricos, el libro es excelente desde el punto de vista histórico, y tiene, para mi gusto, este y otro problema más que podemos mencionar enseguida. A ver, solamente para retomar un poco o recoger un poco tus dos puntos. El primero tiene que ver con la subestimación del rol de Estados Unidos, y ahí al respecto me gustaría escuchar a Daniel. Hubo también una entrevista de un historiador, Sebastián Hurtado, que parece también estar en esta línea que salió en La Tercera hace un par de semanas, que parece también estar en esta línea de subestimación. Así que es interesante entender bien los argumentos de Daniel al respecto. Y el segundo punto es, en el fondo, ¿había esa alternativa o no? Digamos, ¿no? Como que porque Mauro desarrolló mucho el hecho de que Allende hizo todo lo posible para evitar la catástrofe, etcétera. Pero esto, Daniel, ¿consideras o no que había esa posibilidad de todavía revertir algo de los acontecimientos? Y yo creo que esos son los dos puntos fundamentales que tocaste, ¿no? Sí, necesito unas 2 horas para hacerme cargo de todo, pero intentaré. Claro, no, por eso es súper amplio, por eso que... Y está muy bien, si para eso estamos, y le agradezco mucho a Mauro de nuevo, hemos tenido oportunidad de conversar, su lectura atenta, y sería raro que un libro tuviera que ser leído sin ninguna precaución, por decirlo así, porque obviamente los libros están ahí para gente que se extraña con esto, la gente que no se dedica a esto, pero los libros están para ser criticados, digamos, y no sería raro que no lo tuvieran. Mi mamá se pone muy nerviosa, pero es otro problema. En esta sede es parte de lo que hacemos todo el día. Lo que uno hace todo el día en esta disciplina es leer libros, enojarse con los libros, pasar rabia con los libros, aprender de algunos libros, y eso se dedica a uno, básicamente estarán de acuerdo conmigo que eso es lo que hace uno en la vida, ¿no? Pero, así que yo le agradezco mucho a Mauro. Sobre la intervención de este libro, yo si tuviera que agregar una palabra, y yo creo que es simplemente una precisión, no es que mi posición haya cambiado en nada, pero una palabra sería que en esa nota donde yo digo los efectos de la intervención han sido sobreestimados, creo que habría que decir, yo no preví que sea que era tanta discusión, yo pondría los efectos de la intervención o las consecuencias de la intervención han sido sobreestimados. Porque los Estados Unidos quisieron terminar con el gobierno de Allende, como bien decía Mauro, desde el 4 de septiembre del 70. Eso no cabe ninguna duda. Y el asesinato del general Schneider forma parte de una de esas conspiraciones, son sediciones que se cruzan, ¿no? Está el gambito Frey, ¿no? Que es la idea de que el Congreso no elija a don Jorge Alessandri, que Jorge Alessandri renuncie. Jorge Alessandri llegó a decir que si él lo nombraban iba a renunciar, de modo que se generaba una nueva elección presidencial en la que podía ir Eduardo Frei Montalva como candidato y se había ganado. Eduardo Frei Montalva hizo así, la idea, como que se sentó así, pues se echó para atrás, ¿no? Pero eso también existe. ¿Qué es lo que pasa? Nixon no tiene un botón. Si Nixon tuviera un botón, Allende no hubiera subido.
pero no tiene un botón. No lo tiene. Pone plata, pone recursos, pone gente, pero no le funciona el botón y se desespera porque no le funciona. Entonces, ¿Nixon querría haber terminado con el gobierno de Allende? Sí, querría haber terminado. No puede. ¿Por qué no puede? Porque hay mediaciones y motivaciones de los actores internos que no se lo permiten. Básicamente, entre septiembre y noviembre del 70, las Fuerzas Armadas no están para una aventura así, salvo casos muy aislados, pero no están para una aventura así. La democracia cristiana no se presta a una aventura así. Según algunos testimonios, Frey estuvo muy tentado por el gambito Frey, pero fueron los diputados de la DC que dijeron no estábamos dispuestos a votar por Alessandri, esto es una jugarreta, digamos, y por tanto ni siquiera había aviso en la DC. Entonces la pregunta es, Estados Unidos sigue poniendo plata después, como siguen poniendo plata la Unión Soviética y los cubanos, esto es un contexto de Guerra Fría que es evidente, digamos, yo no pretendo negarlo, pero creo que hay un libro que se llama Desclasificadas, que en mi juicio lo explica muy bien, que los Estados Unidos no tienen las herramientas para intervenir. No tienen las herramientas para intervenir porque son torpes, tienen dinero, pero no tienen medios. No tienen medios, e intentan intervenir, pero no tienen categorías de lectura para poder, digamos, presionar en las teclas, para poder tocar las teclas que corresponden. Y por tanto ahí entra una pregunta, ¿no? De qué es lo que pasa entre noviembre del 70 y septiembre del 73, que las motivaciones de los actores van cambiando tan radicalmente, con relativa autonomía, digo relativa porque aquí las cosas no son nunca con plena autonomía, pero con bastante autonomía, con relativa autonomía de la intervención norteamericana, que jugó un papel, por supuesto que jugó un papel. ¿Fue decisivo ese papel? No, yo creo que no. Y de hecho, pensar que ese papel fue decisivo significa pensar que el golpe de Estado no fue organizado y ejecutado por las Fuerzas Armadas chilenas. Y que por tanto que los responsables del golpe de Estado, de lo que ocurre después, son los comandantes en jefe de las tres ramas, más el general director de Carabineros, un comandante en jefe, un general director autonombrado ese día, como ustedes quieran, pero el golpe es completamente chileno. Completamente chileno. Y la responsabilidad de los militares chilenos, con todo lo que eso implica, que es bastante. Entonces, ¿quiso intervenir Nixon? Quiso intervenir Nixon. ¿Habría querido apretar un botón el 4 de septiembre del 70? Habría querido. ¿Lo intentó apretar? Lo intentó apretar. De hecho, murió el general Schneider en ese intento de secuestro, de un plan brillante. Lo que era secuestrar al comandante jefe del ejército para que eso produjera una rebelión de los generales que impidiera a su vez la asunción de Allende. O sea, era como una concatenación, digamos, completamente delirante de hecho, pero en eso estaban. Terminaron asesinando al general Schneider, pero eso no produjo nada. Y por tanto, a partir de allí, los Estados Unidos meten dinero e intentan intervenir, pero me parece que el desarrollo del proceso obedece a motivaciones de los actores chilenos que tienen agencia, y voy a ir al otro tema, digamos. Entonces, eso es lo que me parece que ha sido sobreestimado, ¿no? No el deseo de Nixon de intervenir, no incluso por momentos la intervención misma de Nixon, o de los Estados Unidos en general, como usted quiera, porque además aquí los servicios norteamericanos están divididos, no está la CIA, está el embajador y no siempre están de acuerdo, lo que hace la CIA, el embajador no lo sabe y se pelean, pero no tiene el botón para poder hacer lo que él quisiera. No, y no lo tuvo nunca. Y tanto así que el golpe de Estado en su ejecución, lo que ocurre el 11 de septiembre, digamos, es total y completamente chileno. Son unos generales, unos almirantes y los generales de la FARC que se ponen de acuerdo, digamos, y lo ejecutan. Podemos seguir discutiendo, pero esa sería como la precisión que si pudiera hacer una en el libro, sería esa, ¿no? No es que la intervención norteamericana sea sobreestimada, que también, digamos, sino que más precisamente los efectos de la intervención. Pero podemos conversarlo después, ¿no? Y respecto de la agencia, los actores, sobre el final, la crisis, sobre la inevitabilidad del golpe, yo creo que Salvador Allende el 11 de septiembre tiene una dimensión trágica, ¿no? Obvio. Que uno escucha el discurso no solo hay que leerlo, por favor, de hecho, hay que leerlo, hay que escucharlo, digamos, porque la serenidad de Salvador Allende es la que sigue siendo asombrosa, ¿no? Porque él sabe que va a morir, le están pasando unos aviones por arriba, su familia, digamos, su señora quedó en Tomás Moro, van a bombardear Tomás Moro, y quieren ver una serenidad que obviamente que lo convierte en un personaje un poco trágico, digamos. El metal tranquilo de mi voz, irá junto a usted, digamos, siempre estaré junto a usted, es una dimensión semi-religiosa, digamos. Pero, por decirlo así, ¿el golpe es evitable o no? La discusión me parece un poco, o sea, puede ser un poco circular. Yo creo en la libertad humana, por tanto, no creo en la estructura teológica de la historia, porque en principio no tendría ninguna dificultad en asumir esa posición, sin perjuicio de lo cual, el golpe es evitable, creo yo, siempre y cuando Salvador Allende, y yo creo que este Salvador Allende tiene plena agencia, plena conciencia, estoy de acuerdo en esto, siempre y cuando Salvador Allende tiene que pagar un precio. Que Patricio Aylwin se lo exige sucesivamente en sus reuniones. Y uno podrá encontrar injusto o no injusto el precio, muy caro, será cuestión de mercado, digamos, los economistas no podrán decir, digamos, pero el precio que le exige Patricio Aylwin es romper con la URSS.
Y una ruptura con la ultra que significa un ingreso masivo de las Fuerzas Armadas al gabinete que no implica solo 3 ministros o 4 ministros, sino que el subsecretario y mandos medios. O sea, lo que Prats llamaba un golpe blanco, que las Fuerzas Armadas ingresen al gobierno, lo que iba a generar la inmediata ruptura con el ala ultra de la Unión Popular. Y lo que, por favor, esto no es abstracto, para que se entienda bien, porque yo Salvador Allende lo respeto en esta visión, creo que políticamente es problemática, pero tiene su valor. Romper con la ultra significa reprimir a la ultra. Y reprimir a la ultra con las Fuerzas Armadas en el gobierno significa no reprimirla con carabineros, sino que reprimirla con la fuerza. Y Salvador Allende no quiere pagar ese precio. No quiere pagar ese precio, no está dispuesto a pagar ese precio porque tiene el ejemplo de González Videla, no quiere traicionar a la izquierda, Elwin se lo exige, él no lo quiere dar, trata de pedirle al Partido Socialista que modere su lenguaje, que modere su discurso, no lo logra, Altamirano está en otra lógica, en otro discurso. En fin, podemos discutirlo también. Y Allende, en la última conversación con Elwin, a mi juicio es evidente que se enfrenta a la disyuntiva. Si esta conversación fracasa, yo creo que Allende esto lo sabe, esto va a precipitar el golpe. Porque había vencido el plazo del plebiscito, podemos conversar después sobre el otro plebiscito, digamos, pero el plazo legal para un plebiscito sobre un diferendo, una reforma constitucional. El 29 de junio ocurrió el tanquetazo que demuestra a las Fuerzas Armadas, esto es muy importante el 29 de junio porque los mandos medios están insubordinados y lo que las Fuerzas Armadas nunca quieren, lo que quieren evitar a toda costa es un enfrentamiento entre militares, ¿no? Por tanto, se dan cuenta que si es que el golpe no es por arriba, va a ser por abajo y eso puede producir una guerra civil que es lo que los militares, incluyendo a Prats, quieren evitar a toda costa. Y por tanto, la última ficha que le queda a Salvador Allende es la democracia cristiana. Y si es que la democracia cristiana abandona las conversaciones, una vez también todo esto ocurre al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo, una vez que el Gabinete de Seguridad Nacional con los comandantes jefe ha fracasado, ya ha fracasado porque el comandante jefe de la Pacha renunció, porque sintió que el subsecretario socialista no le permitió hacer la pega que él quería hacer, por tanto no sintió el respaldo. Por lo importante, cuando los ministros uniformados ingresan, sienten que están validando una política que no pueden validar como Fuerzas Armadas neutras, y Ruiz, que no era un general golpista, termina saliendo, porque Allende le exige la salida también de la comandancia jefe cuando renuncia al ministerio, perdón el enredo, pero es que en este enredo entra la comandancia jefe de la FACH, Gustavo Lee, que era el más golpista de todos. Entonces, ¿qué ganó Allende con esa salida? Yo todavía no lo puedo entender. ¿Qué quiero explicar con esto? Que a Salvador Allende le queda solo la salida de la DC. Y si la DC abandona las conversaciones, es, por decirlo así, aquí cuando lo he dicho de algunos demócratas cristianos que se indignan conmigo, pero quiero decirlo bien cuidadosamente, ¿no? Las Fuerzas Armadas solamente se sienten autorizadas a intervenir, creo yo, cuando la democracia cristiana dice ya no hay camino posible, y eso queda claro en la declaración famosa del 22 de agosto, que es posterior a todos estos sucesos. Esto pasa en horas, días, ¿no? Pero ahí es cuando la DC dice, sabe que ya no hay nada más que hacer. Las Fuerzas Armadas saben que tiene un costo intervenir, en principio están reacias a intervenir al principio, eso se va modificando conforme pasa el gobierno, por supuesto, digamos, pero sin el apoyo tácito de la DC, yo creo que las Fuerzas Armadas no intervienen. Es decisivo el apoyo tácito de la DC. Y eso Salvador Allende, a mi juicio, lo sabe. Y está dispuesto a pagar el precio porque no quiere romper con su ultra, que insisto, para ser justo con él, implica reprimir a su ultra. Yo creo que Salvador Allende era plenamente consciente de esto, y le genera esto una distancia efectiva con los partidos. Con esto termino, que en la vieja discusión que yo trato un poco en el libro de Carlos Altamirano con Gabriel Salazar, un libro fascinante, un poco largo, pero fascinante, porque Altamirano en ese libro dice, yo quería mucho Salvador Allende con el gesto de 9 de septiembre se pone en un altar, mi amigo, lo quiero, lo admiro, lo respeto, pero, hay algo que nunca me convenció. Cuando discutía yo con Salvador, porque así lo hizo Altamirano, y Salvador me decía que él iba a morir en la intervención militar, porque esta era una discusión abierta entre ellos, digamos, no era ningún misterio, ¿no? Y Salvador Allende dice que él va a morir, se va a suicidar si es necesario, y Altamirano le reprocha siempre. Esa decisión te deja muy bien a ti, esa decisión soluciona tu problema personal, Salvador, ¿y qué pasa con nosotros? Una pregunta terrible, porque lo que pasó con ese nosotros fue terrible. O sea, esta no es una pregunta trivial, digamos. ¿Y qué pasa con nosotros, Salvador, una vez que tú te suicidas y pasas a la gloria eterna? Y por eso seguimos hablando de él, ¿no? Es un reproche fuerte al Altamirano, un reproche fortísimo. Yo siempre me imagino un diálogo con Allende donde Allende le replica, yo creo que le habría dicho, yo creo que le dijo cosas como ese tipo, que Altamirano, por supuesto, no reproduce en su libro, que, viejo, si tú me ayudaras un poco más, yo no estaría obligado a suicidarme. O sea, tú me estás poniendo en esta situación, y yo por no romper a la izquierda voy a entregar mi vida. Ayúdame y así yo no me suicido. Porque el suicidio para Salvador Allende, para el buen vividor, y lo digo en el buen sentido de la palabra, no era una zeta. Salvador Allende no tenía pasta de mártir, lo dice siempre, creo que es verdad. El suicidio para Allende era difícil, estaba la vida, digamos, y le gustaba vivir, tenía buenos amigos, digamos, ¿ah?
no era una especie de asceta que hubiera soñado con morir así, no, para nada. Y Allende está dispuesto a pagar ese precio, pero le genera una distancia afectiva, y por eso en su último discurso, curiosamente, no nombra a los partidos, no nombra a los dirigentes de los partidos. El pueblo, el campesino, la mujer, el niño, lo que ustedes quieran, los partidos jamás. Y cuando Hernández del Canto, representante del PS, le va a preguntar, ¿y qué hacemos? El testimonio es, Salvador Allende le dice, en 3 años no me han preguntado nunca qué haga, no me vengan a preguntar hoy día. Esto debe haber sido seguido un buen chilenismo, una buena chuchada, digamos, para decirlo en castellano, porque me imagino yo al fragor de ese día, ¿no? Por tanto, yo creo que Allende tiene agencia, sí, tiene agencia, hasta el 11 de septiembre, cuando se da cuenta que ahí no es que no tenga agencia, por eso que ese día también tiene mucha agencia, ¿no? Pero ahí él se va a enfrentar con su destino finalmente. Pero hasta antes quiso hacer todo lo posible, ¿no? Quiso hacer todo lo posible, probablemente, o sea, no probablemente, de hecho, incluso el plebiscito, que está la discusión si acaso el plebiscito precipitó el golpe, no lo precipitó, pero en todo caso lo he pensado mucho después que hemos conversado, Mauro, yo creo que ese plebiscito al que Allende habría querido llamar el mismo 11, tenía unas dificultades tremendas que podremos conversar después también, pero en fin, para no alargarme, quedo aquí. Muchas gracias, Daniel, por esta segunda intervención, y gracias, Mauro, también por los comentarios. No sé si tienes un punto más que quisieras tocar, un último punto, Mauro, en tus comentarios. ¿Dejaste uno para el final? Sí, pero yo la verdad claro, que quiero que todos sí. participen también, o sea, no Eso sé, iba a no quiero decir, monopolizar la palabra. Yo. La O sea, me otra, gustaría tener un momento para volver, pero tiene que ser ahora. a ver, tenemos hasta las 18, pero podríamos, no sé si están de acuerdo, extendernos un poco, no sé, 20, 30 minutos más. No tanto, no tanto. Ya, si no tanto, abramos las preguntas, el debate. ¿Alguien quiere preguntar algo a nuestro expositor o hacer un comentario? ¿Sí? Me gustaría que profundizase en esa descripción de por qué fueron los efectos de la influencia de Norteamérica y no la influencia así de Norteamérica lo que jugó un rol durante el golpe. O sea, convengamos que es difícil aislar esos dos Sí, aspectos, digamos, ¿no? Sobre O todo sea, después de leer este libro, digamos, como que no es nada de fácil, y yo no digo que además que sea estamos en fácil. Estados Unidos, que tiene un poder, digamos, Efectivamente, o sea, que Nixon quiso apretar el botón, quiso apretar el botón. Que Nixon no hubiera querido que Allende no asumiera, Nixon no hubiera querido que Allende no asumiera. ¿Lo logra? No lo logra. ¿Por qué no lo logra? Insisto, perdón, porque los militares del año 70 no están para esas aventuras. Y sí lo están en el 73. Entonces se pregunta, ¿qué pasó entre esas dos fechas que la motivación de los militares cambió a ese punto? Le hago un pequeño, como una especie de anécdota histórica, ¿no? Que conozco por otros motivos, pero los altos generales y almirantes de los años 70 habían sido cadetes de las escuelas matrices de los años 30. En los años 30, todo esto les podrá interesar un rábano, pero para el mundo militar esto es muy importante, en los años 30 los cadetes de las escuelas matrices no podían salir de uniforme a la calle. ¿Por qué no podían salir de uniforme a la calle? Porque después de la dictadura de Ibáñez, después de la caída de Ibáñez, habían quedado completamente desprestigiados. Por tanto, la mentalidad de esos cadetes es: los civiles nos llaman a hacer la pega sucia cuando tienen problemas y después nos agarran a tomatazos. Y por tanto, la disposición de esos generales y almirantes, antes de que esto empiece a intervenir, tiende a cero, salvo algunos, ¿no? Pero en general tiende a cero. Entre el año 70 y el 73, esa disposición que era tendiente a cero, uno podría decir no es a cero, sino que a 10 o a 20, era lo mismo, pero a menos de 20 o menos de 30, pasa a, salvo el general Prats, salvo el general Bachelet, los generales Pickering y Sepúlveda, que habían renunciado en agosto del 73 junto con Prats, pasa a 100, 95, 90, 85. En todo caso, ¿qué es lo que ocurre entre medio? ¿Tiene que ver eso porque eran generales y almirantes pagados por la CIA? Me parece que no. Tiene que ver porque hubo problemas internos durante este proceso que desencadenaron esa desafección, o esa distancia, o esa sedición, como ustedes quieran llamarla, de la Fuerza Armada respecto a la Unión Popular. Sí. ¿Y por qué ocurre esto? En parte les doy una explicación nomás, porque a los militares los llama Salvador Allende del gabinete en octubre del 71. La puerta de los militares la van a tocar los civiles. ¿Y por qué la tocan los civiles? Bueno, pues Salvador Allende está en un paro gigantesco que no puede manejar, digamos. Tiene una elección parlamentaria en 5 meses más que no puede manejar tampoco. A la oposición solamente le da garantías que los militares tomen el Ministerio del Interior, nada más ni nada menos, que lo asume Carlos Prats. Y llaman a los militares. Y por tanto los militares empiezan a hacer la pregunta inevitable, ¿no? Por favor, estoy describiendo simplemente, ¿no? ¿Es legítimo lo que estamos haciendo? ¿Qué significa ministros militares? Esto pasa en un consejo de almirantes, en un consejo de generales, ¿no?
significa que el ministro militar tiene que avalar el programa, tiene que estar de acuerdo con el programa, tiene que hacer solo un programa de administración, se neutraliza el programa de la UP mientras hay ministros militares, porque los militares pertenecen a todo Chile, no solo a unos pocos. Todas esas discusiones se empiezan a dar en las cámaras de oficiales, de los buques, de los casinos, en fin, de los regimientos, etcétera, etcétera. Si eso no es politización, ¿qué es? Por favor, no estoy diciendo que Allende no debió haber llamado a la Fuerza Armada, ni que debió haberla llamado, porque mi punto no es normativo, probablemente no tiene otro camino. Pero al llamarlas, produce o desencadena una dinámica en la que él mismo se va envolviendo, en la que él mismo juega, porque él juega la seducción con el general Prats, y cuando el general Prats sale porque ha perdido el apoyo de sus generales, resulta que Allende se ve obligado a nombrar a Augusto Pinochet, que en todo caso, y alguien que no está en este libro, yo espero escribir libros de Pinochet cuando mi señora me autorice, porque mi señora no quiere que escriba más, pero obviamente esto tiene que ser seguido un libro sobre Pinochet, pero me va a tomar tiempo. Nada de lo que viene después en Chile se entiende sin Pinochet. Estamos de acuerdo en esto. Y nadie sabe quién es Pinochet el 10 de septiembre. Nadie. De hecho, ni siquiera están seguros de que se subiera al golpe. Ascanio Caballo sugiere que Pinochet se suba al golpe definitivamente el 11 de septiembre a las 7:15 de la mañana. Y que antes Pinochet está jugando doble baraja. ¿Por dónde van las cosas? Porque nunca había hablado, hombre, socarrón como era, ahí se queda. Y por eso las grabaciones del 11 de septiembre, donde Pinochet discute con Lincoln Carvajal, son tan reveladoras, porque Pinochet no era dueño del golpe. Los dueños del golpe eran Merino, Carvajal, Lee, Palacios, Bonilla, Arellano. Y Pinochet se sube esa mañana, o en el mejor de los casos se sube el domingo en la noche, como ustedes quieran, para el caso da igual, ¿no? Y Pinochet, ¿por qué es brutal esa mañana? Entre otros motivos, porque Pinochet quiere hacerse dueño del golpe, porque Pinochet no es dueño del golpe. Y todos los generales dueños del golpe, ¿sabe usted dónde estaban 2 años después? En el mejor de los casos fuera el ejército, en el peor de los casos, como el general Bonilla, que en un accidente de helicóptero muy misterioso, conocen la historia, ¿no? Se cae el helicóptero, vienen unos técnicos franceses, perdón, Steffi por esto, pero los técnicos franceses, se cae el helicóptero por técnicos franceses, los franceses no mandan más técnicos porque esto era un poco peligroso. Pinochet se queda limpia el ejército de todos los dueños del golpe, para quedarse él como dueño del golpe. Y el otro factor relevante que yo estoy aquí, que es la ADC. La ADC del año 70 no se presta, no se quiere prestar. De hecho, el presidente de la ADC en esa época era Hernán Fuentealba, que es un hombre más bien proclive al UPE de esa ala, digamos. Y la ADC se va alejando. Entonces, ¿por qué se fue alejando? El primer año la ADC no vota ninguna constitución constitucional, ninguna. ¿Por qué la empieza a votar? Y por qué básicamente toda la base de la ADC se empieza a alejar del gobierno y la ADC termina siendo un factor tan decisivo. ¿Qué pasa en ese intertanto? Que la motivación interna de los actores cambia con independencia, porque tampoco eran pagados por la CIA para eso, tienen sus propias razones, ¿no? Hay una persona que entiende esto de la ADC, que a mí yo no estoy de acuerdo nada con él, digamos, pero me parece un personaje total y completamente fascinante, ya lo nombré, de una inteligencia de mi juicio sobresaliente, que es Joan Garcés. Joan Garcés escribe un libro en el año 71, donde dice lo peor que podemos hacer es alejarnos de la ADC, porque mientras no tengamos mayoría institucional y electoral, solamente podemos triangular con la ADC. Si la ADC nos abandona, estamos muertos. El año 71. ¿Y qué hizo la Unidad Popular? Todo lo contrario de lo que le sugirió Joan Garcés, aisló a la ADC, porque era el partido, digamos, burgués, representa el imperialismo yanqui, largo, etcétera, y es más, comete otro error brutal, que es forzar la escisión de la ADC. O sea, los únicos que en la ADC apoyaban a Allende, el grupo de Luis Mayra, que es la cristiana, ¿sí? Fíjense qué importante todo esto, ¿no? ¿Cuál es el gran formador político del presidente Boric? El gran educador político del presidente Boric, Luis Mayra, porque fue suegro de mucho tiempo, ¿no? Porque vivió mucho tiempo con la hija. Entonces, estas historias tienen sus vericuetos internos, ¿no? Y la Unidad Popular presiona para que la izquierda cristiana salga de la ADC y se vaya al UP. Maravilloso negocio. Ya no queda gente con quien negociar en la ADC. Ese es el tipo de problemas que me interesó examinar, digamos. Todo esto está en el marco general de una intervención o de una intervención norteamericana, soviética, cubana, por supuesto. La visita de Fidel Castro, un papel, el trato del tema del general Schneider también, digamos, pero no es lo que me interesó a mí examinar. Lo que no significa que no tengan importancia, y lo voy a explicar de otro modo, ¿no? Si alguien quiere hacerse una idea general de la Unidad Popular, no le voy a decir que no lea mi libro, porque sería una falsa modestia absurda, lea mi libro, pero por supuesto no lea solo mi libro. Una historia global de la Unidad Popular, usted la encuentra en Joaquín Fermando, La Revolución Inconclusa, una historia de derecha, si usted quiere una historia neutra, si cabe la historia neutra, pero verdad, un libro que me parece una proeza por la crónica periodística que logra articular. Usted tiene el libro Los 1000 días de la Unidad Popular de Alfredo Sepúlveda, que es una crónica, pero perfecta, ¿no? Corta, rápida de leer, y si usted quiere una más social a la izquierda, lea a Jorge Magazine, que está publicando en LOM en varios volúmenes, va a ser largo así parece, una historia general de Lupe.
Esto no es una historia general de Europea, por tanto, usted si quiere hacer una idea general de la historia europea, este no es el libro a leer. Leanlo igual, por supuesto, pero no es mi intención, por decirlo así. Porque ese libro además ya está escrito, y yo lo podría haber escrito mejor ni que Ferman Duan ni que Sepúlveda. Y además se está escribiendo todavía, por eso no lo nombro. No sé si hay otras preguntas, en todo caso hay una intervención adicional de Mauro en nuestro público, hay como... Yo que solamente es por el punto, ¿no? O sea, directamente es al un punto. Sí, directamente al punto, no es lo que he anunciado 20 veces, capaz que no lo voy a decir ya. Lo conversamos después. Luego te escribo una columna. El último año. Mira, dos precisiones respecto de lo que dice Daniel recién. La primera, que me parece la más relevante, ¿ya? Es que cuando uno lee este libro, que yo lo incluiría dentro del listado que acabas de dar, creo que es importante leerlo. ¿Ah? Y el de Antonia Font también. Sí, de Antonia Font también paralelo, sí. Este libro, yo repito, es el informe Conrad. Es un informe de verdad. Es decir, hay pocos... Este libro, digamos, es un libro muy bueno, pero este libro es la visión de Daniel. Aquí casi como no existe. Esto es un ensayo. Es un ensayo. Con todos los de Es un ensayo, perfecto. Este es un libro donde Peter Conrad trata de no aparecer, trata de no existir como autor, digamos. Básicamente, el ordenamiento y presentación de los archivos clasificados de la CIA y el esfuerzo de 30 años por conseguirlo. Enorme. Pero bueno, una cosa que aparece acá, y aquí trato digamos, de ampliar un poco la visión para ustedes, es que la intervención de la CIA no se agota en la cuestión militar, ya que es la que acentúa Daniel. ¿Sí? Está la dimensión, digamos, cultural, que básicamente a través del influjo de algo así como $2 millones de la época, ¿sí? Hacia el Mercurio. ¿Sí? Está la dimensión política. Ustedes van a encontrar acá los nombres falsos, obviamente, de la tremenda intervención de la CIA en la democracia cristiana. Es esa democracia cristiana que describe Daniel está completamente intervenida desde adentro por la CIA. ¿Sí? Por lo tanto, su actuar, allá que tenga estos líderes tipo Frey, Elwin, o el ala más cercana, ¿no? Leighton, está intervenida por la CIA, y por dentro no está discutiendo. El punto es que el año 64, porque esto hay que planear un poquito más históricamente, el año 64, las elecciones, ¿sí? Están financiadas por la CIA, ¿no? A favor de la democracia cristiana, para evitar que en esa primera elección ya Allende asuma el poder. Recuerden que Allende se presentó 4 veces como candidato, ¿sí? La intervención de la CIA, y aquí hay un punto muy interesante desde el punto de vista lógico nuevamente de la cuestión de lo inevitable o evitable. La propia CIA con Kissinger discute si no era mejor, en vez de apoyar el golpe, ¿sí? Mediante todas estas estrategias que no terminé de nombrar, mejor apoyar a la DC en las elecciones del 76, es decir, esperar que Allende terminara su periodo como sea, ¿no? Porque está todo con la historia, a veces nadie lo discute, ¿no? ¿Sí? Sino que meterle plata de nuevo a la DC en el 76. Entonces, aquí los archivos, o sea, los ha sido desclasificados, ¿no? Entonces, siempre tuvo la oportunidad de moverse en una dirección distinta. En ese sentido, para cuando uno dice inevitable o inevitable, tiene razón, es una discusión un poco bizantina, porque es obviamente evitable. Obviamente evitable en el sentido de que hubo acción de personas que se decidieron. Pinochet a última hora o antes, eso hay que también averiguar un poco más, ¿no? Pero la versión que ya tenemos que hay todo, la del propio, que tenía ya la visión desde mucho antes, ¿no? Esa no, ningún documento que la ni siquiera se sabe si lo mismo lo escribe, porque Pinochet no tiene una pluma, digamos, ¿no? Todos los libros son demasiado bien escritos para que lo haya escrito él, digamos. Yo los leí, de hecho, Pinochet, evidentemente tenía un... Sí, tenía alguien ya dictado, claro. No, pero de pronto se las tira del historiador y uno dice, tipo, sabe historia, en realidad no. O sea, total, no, eso no lo sabe. Pero bueno, el punto es que la CIA hasta el 76 está barajando esa posibilidad. En ese sentido, digamos, siempre se pudo actuar de otro modo, y en ese sentido, la idea de inevitable es absurda, desde el punto de vista de la acción, como ustedes saben, con sus clases de teoría sociológica. Pero termino con el punto. La cuestión militar es una de las dimensiones, las dimensiones que efectivamente parte de a poco y se va presentando, pero ya parte con Edwards con un nombre y un apellido. ¿Sí? O sea, en la reunión que tiene con Nixon va con nombre y apellido, en general, digamos, ¿no? No recuerdo el nombre, pasa después a ser relevante históricamente. Pero está la dimensión, si ustedes quieren,
cultural a través de Mercurio, está la dimensión política a través y sobre todo, y la más importante, la cuestión económica. ¿Sí? Ustedes lo conocen como hacer chillar la economía chilena. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de la intervención, y aquí vuelvo al punto, ¿no? Que yo no creo que se pueda sobreestimar, como tú dices, ¿no? Ni las ganas de hacerlo, ni los efectos de hacerlo, porque es compleja, es múltiple. Y un golpe se genera también mediante no hacer chillar la economía. ¿Sí? Es decir, a los militares se los fueron ganando por el lado, digamos, militar directamente, ¿no? De estrategia, si tú quieres, pero también por el lado de que se genera. Y aquí, de hecho, la frase de Nixon es muy precisa al respecto. Dice, de hecho, está mal traducido acá en el inglés, pero dice. Como dice, pues aquí está, ¿no? En inglés dice, está de hecho tarjada, porque a todo esto hay mucho por saber a través de estos archivos, porque hay mucho que no se sabe todavía, este es un trabajo en el proceso, ¿no? Dice, la CIA es lo que Peter Combo cree que se está tachado, dice, created the condition as great as possible. En realidad lo que hizo la CIA es, según el propio Nixon en conversación con Kissinger, es que creó las mejores condiciones posibles para que ocurriera el golpe. Y esas son múltiples, son complejas, no es solamente la dimensión militar. Ese es el punto que quería agotar. No sé si hay más con preguntas, Rodrigo. Si queda tiempo, sí, me pregunto porque como este relato a veces gira en torno a quién se gana mejor o como digamos, quién le presentaba un mejor escenario a los militares para llevar adelante el golpe, ¿no? Me pregunto por el factor interno, porque al final algo que ni siquiera la DC anticipó era digamos, el anticomunismo radical que había dentro de las Fuerzas Armadas. O sea, no eran unas Fuerzas Armadas que estuvieran neutras ideológicamente. O sea, se desató una dictadura brutal y sangrienta y prolongada, más prolongada de lo que se podía anticipar, en parte porque estaba ya, ¿no es cierto?, penetrada por una ideología anticomunista. Bueno, de eso no he leído tanto. Hay un libro, si no me equivoco, que se llama Pablo Seguel, de Editorial Alberto Hurtado, donde él sí hace un registro, ¿no es cierto?, histórico de cómo entró el anticomunismo a las Fuerzas Armadas y el rol que jugó en el momento del golpe. Pero no sé si ustedes tienen una opinión sobre eso, y si es que, lo pregunto, digamos, sin haber leído todavía ese libro, si la CIA también jugó un papel ahí, ¿no? Quizás también en un adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas, porque las ideologías, el mundo de las ideas también pesaron, y no solamente tener o no tener el apoyo en la ADC, o que haya o no haya habido crisis económica, sino que las Fuerzas Armadas habían fuerte anticomunismo, ¿no? Ya tenían, por lo menos los altos mandos tenían una posición tomada. Hay adiestramiento, por supuesto, que es la Escuela de Inteligencia, lo que en Panamá, de Contreras, pasa un periodo de los años 60, yo creo que es muy importante para explicar muchas cosas que ocurren después, sin ninguna duda, ¿no? Hay de eso, hay también pero habría que estudiarlo, esto es solo una intuición, simplemente una cabeza sobre lo que dijiste antes, ¿no? El diario de Turrén en esos días es muy importante, ¿no? Porque Turrén dice en agosto, no me acuerdo en qué fecha, pero en agosto también dice, la apuesta de Frey, dice, vaya, ¿qué apuesta? Está dando un cheque en blanco a los militares. Frey espera, Turrén es un observador, ¿no? Un observador que viene, mira, tiene relaciones con Chile, por supuesto, pero está realmente en una posición muy interesante. Y luego dice, Frey está haciendo la apuesta de que los militares van a hacer el golpe y lo van a llamar y van a decir, don Eduardo, aquí está lo suyo. Y Turrén dice, ¿pero qué es esto? Digamos, ¿qué es esta apuesta? Un cheque en blanco con poder nunca se devuelve así, digamos. O sea, Frey lo está regando todo a la buena voluntad de los militares, que nadie sabe quiénes son y nadie sabe muy bien qué piensan, porque acá sí hay otro factor, importante para entender todo esto. Y una de las cosas que publiqué en este libro es que falta por estudiar. Uno piensa que se ha escrito todo, digamos, y falta, pero muchísimo. Hay personajes que no conocemos, digamos, todavía. No tenemos una buena biografía de Prats, por ejemplo. Personaje clave, no sabemos con quién comía, con quién se juntaba, qué había leído, con quién había estudiado, no tenemos idea, pero en fin. Frey piensa que los militares le van a entregar el poder. Y este factor, ¿no? La separación entre el mundo militar y el mundo civil. Entonces, los civiles no conocían a los militares, ¿no? Porque los militares tienen una vida un poco, vivían, ¿no? Pero la siguen viviendo, no lo sé, pero una vida más bien encerrada, un poco endogámica, y por tanto tienen intereses y tienen juicio y tienen motivaciones que para los civiles son un poco, les quedan lejos, por decirlo así, no las conocen, y viceversa. Y esto es un problema, por supuesto. Y
y esto es lo otro que quería decir, pero esto solo a nivel de intuición. Por supuesto que estas Fuerzas Armadas habían sido formadas en alguna versión o alguna forma de nacionalismo. Y el internacionalismo y el universalismo comunista, por supuesto que eso no podía engañar bien, digamos. Pero es solo la intuición, hay que ir a mirar qué efectos tiene eso, si es que hay textos, si es que se estudió o no se estudió, si es que una cosa explícita, una cosa más bien implícita, si es que simplemente una cosa que se desencadena ese día, por qué motivos, digamos, qué rabia contenida había ahí. eh, o sea, no lo sé, tengo solo intuiciones. Para mí, el personaje central y que realmente también ha sido poco estudiado, que más estudiado, pero poco estudiado en esto, digamos, es justamente Pinochet. Pinochet que nadie conoce. Nadie conoce porque nadie sabe quién es. Y por tanto, nadie espera encontrarse con una dictadura de ese tipo, porque el personaje central de esa dictadura se llama Augusto Pinochet. Y el 10 de septiembre, Augusto Pinochet. Y el 11 de septiembre, lo sabemos por las grabaciones que hay, como que el hombre se empieza a revelar. Y la presidencia de la Junta primero rotativa. Pinochet en pocos meses rompe la rotación, director supremo, presidente de la República, come todo. Y no quiere, se lo despacha. Y Merino lo apoya con reservas, pero lo apoya hasta el final, digamos, que tampoco lo saben qué pasaba en la Armada, digamos. En fin, son solo preguntas, así que, o sea, simplemente digo, hay un tema ahí, hay un tema por ir a investigar, hay algunas cosas, pero me interesa insistir en esto, falta muchísimo por estudiar de dinámicas, personajes, lógicas, grupos que interactúan. eh, es impresionante lo que falta, digamos. Pese a que se ha escrito mucho, pero falta mucho por escribir todavía. Muchachos, tienen trabajo. Tienen trabajo, sí. En Bueno, particular es la figura de Pinochet, sería ideal que pudiera dejar escribir. Sería ideal que pudiera dejar escribir, pero no tengo mucho espacio hoy para eso. biografía de Pinochet. O Gonzalo Vial. Gonzalo Vial tiene una buena biografía. Sí, sí. Ya, ok. Sí, sí. ¿Te parece que igual, a pesar de falta? O sea, es como una biografía que Gonzalo Vial escribió viejo, escribió apurado porque sabía que se iba a morir básicamente, y por tanto una biografía a la que hay que añadirle todavía muchas cosas. Pero es interesante viniendo de la derecha, porque es una biografía de alguien de derecha que fue ministro de Pinochet, furibundo opositor a la OP, y que dice cosas, lo voy a decir así, ¿no? Hay declaraciones de dirigentes de derecha de los últimos meses que revelan que no han leído esa biografía. Viniendo de la derecha. Yo no les pido que lean a los dirigentes, ojalá leyeran todo, digamos. Pero esa biografía tiene juicio que me parece a mí que los dirigentes de la derecha parecen no haberla leído, digamos, que son sorpresivos. O sea, hay un trabajo que se ha hecho, pero que no conecta. Y la de Mario Amorós también, ¿no? Esta es la de Mario Morón. Sí, que sería Gonzalo Vial en realidad muy de derecha. O sea, no es de derecha, digamos, muy de derecha. Y Amorós, bueno, está al otro lado ya, ¿no? Sí. Solamente con respecto al punto de Rodrigo, yo creo que uno de los puntos, por eso estaba el tema Pinochet, porque están apareciendo digamos, no sé si versiones, de alguna manera, donde Pinochet tiene este anticomunismo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es muy hábil en ocultar. ¿Sí? Y son básicamente testimonios de familia, de los familiares, ¿no? De que desde su casa era abiertamente anticomunista y sin embargo lograba, digamos, tener una relación entre lo privado y lo público muy, muy disciplinada. Una cosa que se le reconoce a Pinochet es su disciplina en ese sentido, ¿no? Y yo creo que ahí es donde uno tiene que también investigar. A todo esto, el otro día estuve con Mónica González, la periodista, y se tiró una información que a mí me sorprendió. Me decía el 80% de las Fuerzas Armadas, en realidad, en principio, estaban por el proceso revolucionario, o sea, demócrata cristiano o por el cambio. Por la DC, sin duda. ¿Sí? Yo no sé si es cierto, pero la verdad lo escuché hacia la pasada, estábamos conversando con ella en una conferencia, qué sé yo, ¿no? Y posiblemente entonces haya que hacer un análisis de qué es lo que son las bases militares, qué es lo que son, sobre todo la Armada, ¿no? Y si hay un anticomunismo antiguo es en la Armada, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que también yo personalmente no conozco y no sabría mucho qué decir. Sí decir que las justificaciones que aparecen de la intervención contra Allende están muy asociadas a lo que fue la campaña del terror del 64, que también está muy bien estudiado por Casals. Es también un libro que yo recomiendo, porque cuando hablamos de
campaña del terror ahí, estamos hablando de lo que ustedes hoy día se ríen, pero que esto que los comunistas comerse las guaguas, a ese nivel, digamos, ¿no? Ese es el nivel de la campaña del 64 de ordinario, digamos, ¿no? Está muy financiada, y disculpa, y entonces empieza a generarse un anticomunismo que es muy popular, digamos, ¿no? Y que es bien importante porque eso rompe la amistad entre Allende y Frei. Claro, sí, claro, Porque y no se salva nunca más. porque la izquierda después también hace una crítica muy furibunda a Frei, y eso explica que quienes habían sido amigos, Frei no tenga ninguna disposición a ayudarlo, y algo decisivo no ocurre después. Esa campaña rompe una amistad, digamos. En fin, era solo para Sí, eran de vacaciones, cultos, ese tipo de cosas, digamos, ¿no? un viejo Chile donde esa clase veraneaba en Algarrobo y por tanto pasaba los veranos igual. Y después efectivamente ahí quedan rotos porque se acusan mutuamente de las cosas más horribles, digamos. Pero bueno, el anticomunismo está ahí, está siendo forjado también, digamos, ¿no? Y claro, y bueno, una de las estrategias de la CIA también, a nivel cultural, digamos, de desinformación, le llamamos hoy día, de fake news, va por ese lado, ¿no? Sí. Sí, bueno, creo que nos pasamos un poco. Bueno, quería de nuevo invitar también a leer este libro, que es, a mi juicio, mucho más que solamente la visión de Daniel, en la idea que tú dijiste visión de Daniel. No, solamente para compararlo con un Claro, documento que es más un ensayo, tipo bueno, a mí informe. bueno, mucho el libro, estoy más preocupada por los efectos políticos de tu libro, más que... Como buena socióloga de la idea, sí, me parece muy bien. Digamos, aquí cada cual tiene, Estoy atenta, y precauciones más por ese lado. cada cual tiene su propio Porque origen. además el Eso es lo que paralelismo quería de decir. Boric, Eso es lo que quería decir que pero bueno, el libro hoy día, este libro hoy día, leído hoy día, más allá de tus intenciones o no, ha sido, es como Foucault cuando dice hay un régimen del decir donde las cosas son valoradas o no. No sé si recuerdan eso, ¿no? Y este libro, el régimen del decir que se instala hoy día, 50 años del golpe, está en las nubes. Es muy relevante. tal cual. Sí, pero es Hace algo 10 años atrás estaría... sí, estaría laminado. pero es algo, esto es muy interesante, yo creo que nos podemos contar otro día cuando porque es interesante. Yo creo que la autonomía del trabajo intelectual y por tanto es algo de lo que naturalmente me tengo que hacer cargo en alguna medida, pero no completamente. Por supuesto. Pero entiendo que es un factor de estudio súper importante. Claro, pero yo quedo ahí más como observador, incluso, así como mirando lo que pasa con el libro. Y yo observador de los observadores. Exactamente. Como siempre, en realidad. Bueno, y lo que quería decir también es que está realmente muy convincente la tesis. Hay un foco puesto en Allende, está claro, pero se entiende muy bien que estamos hablando de un presidente que desencadenó reacciones en cadena que no supo calcular, cuyas consecuencias no supo calcular. Eso está realmente bien fundamentado en este libro. Ahora, uno podría alegar sesgo, porque efectivamente el personaje central es Allende, pero la tesis se sostiene, se sustenta muy bien en la evidencia que presenta Daniel. Eso quisiera dejarlo claro también. ¿Cierto? Porque está... No, pero es una visión, es un foco, pero no es solamente cuando uno habla de ensayo, uno habla de una cosa, una visión de... No, acá hay ensayo archivos... sociológico, el ensayo hoy día, que los ensayos hoy día tienen un pero estatus, digamos, de porque los investigación. estudiantes a veces no Ah, hacen ya. ensayo, ya voy a escribir el oso Allende. No, acá hay archivos, hay trabajo Sí. muy fino. Yo creo que el mejor por que eso. ensayo desde el punto de vista te lo leíste todo. Te lo leíste todo. Eso es, el resto todo. No, creo que haya quedado nada fuera. Es la razón en virtud de la cual mi santa mujer no desea que se vuelva a escribir mucho tiempo. Básicamente. Claro. Sí, no, pero no leí mucho. Sí. Bueno, felicitaciones por eso y hoy le gustará o no gustará el foco puesto que eligió Daniel, pero estamos esperando obviamente futuros libros sobre la otra cara también de la medalla, como la derecha más. Muchas gracias.